En el mito de Ícaro, la imprudencia lo lleva a la tragedia. ¿Cuántas veces hemos ignorado los consejos de nuestros padres? Hemos ignorado la experiencia de vida que ellos ya tienen y hemos tomado nuestras propias decisiones. Es malo no dejarse guiar por los padres y tomar nuestras propias decisiones siempre siguiendo nuestro instinto. Pues eso es lo que vamos a ver en el episodio del día de hoy. Pero primero nos vamos a presentar. Bueno, muy buen día. Bienvenidos a Oro Espiritual. Mi nombre es Cristian Mora, soy periodista y comunicador social y hoy estoy acompañado con Violeta, si te quieres presentar. Bueno, hola a todos, mi nombre es Violeta, yo soy psicóloga y artista de la ciudad de Bogotá y bueno, estamos muy emocionados por el episodio del día de hoy porque es el primer episodio de esta nueva temporada de Oro Espiritual. Como muchos de los que ya seguían este canal saben que la persona que pues lo estaba dando básicamente no somos nosotros, sino era mi padre y el tío de Chris, y desafortunadamente él falleció hace un par de meses ya. Ahorita ya en mayo cumple 6 meses. Y pues uno de sus últimos deseos antes de irse de este plano astral fue que continuáramos este podcast. Entonces, por eso estamos aquí el día de hoy continuando su legado, que fue un legado hermoso porque el canal de Oro Espiritual básicamente es un canal de divulgación en donde hablamos de literatura, de arte, de psicología, de temas cotidianos, también como el que vamos a hablar el día de hoy. Y la idea de esta primera temporada que vamos a hacer con Chris es relacionar temas cotidianos con mitos griegos, como el que vamos a ver el día de hoy, que ya vieron en el título de este video. Claro que sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de Dédalo e Ícaro. Y claro, pues también trayendo un poco de vuelta todas esas reflexiones a través de que nos dejó la mitología y la aplicación en la vida cotidiana, ¿no? Este pensamiento del libre pensar, que era algo muy, eh, digamos, autóctono, que siempre nos comunicó Carlos, esas ideas, siempre tener pensamientos, conocimientos, ampliar ese mundo en el que existimos y tratar de conocer un poco más allá. El pensar que también todas las cosas en tener un detrás, una razón, un origen, y el saber comunicarlas y tener siempre esa curiosidad presente de estar investigando, de estar conociendo el mundo. Entonces, bueno, es un honor poder continuar con todo el legado que Carlos realizó a través de diferentes temas, desde la religión, la política, la cultura, las artes, eh, y bueno, intentar un poco hablar de esos temas amplios y también cómo se presentan en el día a día de nuestras vidas. Eh, entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del tema de Ícaro, un poco esas reflexiones del hecho de saber, en primera instancia creo yo que anteponerse a las adversidades, claro, porque Ujú. bueno, ya les vamos a contar un poco pues la historia y el mito como tal, pero en primera instancia siento yo como esa adversidad siempre presente que se presenta en el diario, eh, el intentar rebasarla y continuar, pero también esa confianza desmedida también que podemos tener Ujú. al tomar ciertas decisiones y demás. Entonces, bueno, no sé, Violeta, si quieres que comencemos a hablar del mito y a desentrañar un poquito la historia. Listo. Pues sí, vamos a hablar un poco del mito. Pues básicamente, pues Dédalo era un gran inventor y de hecho, pues él era muy reconocido y pues de hecho él fue el arquitecto que diseñó el laberinto de Creta para encerrar al Minotauro. Ujú. Qué bueno que la historia del Minotauro es otra Es otra. historia un poquito aparte, pero Dédalo le ayudó a Teseo a salir de ese laberinto, porque resulta que Teseo, pues para liberar a su pueblo, pues él fue a matar al Minotauro Ujú. y pues básicamente Dédalo pues fue una pieza clave para que Teseo pudiera matar al Minotauro, pero pues luego se quedó encerrado en el Eh, laberinto. Entonces, como
pues básicamente lo ayudó a liberar, el rey se sintió traicionado porque él fue el que encerró el Minotauro ahí, básicamente, y pues para él era muy entretenido que todos los años fueran guerreros diferentes a darse espadazos con el Minotauro. Entonces, pues Teseo quiso liberar a su pueblo y bueno, el caso fue que debido a esto, pues a Dédalo lo encerraron junto a su hijo. Entonces, no sé si quieres continuar la Sí, otra parte. que también hay algo muy interesante en esa parte, también lo conoció como el hilo de Ariadna y demás, ¿no? También como eh, después se logra salir del laberinto y bueno, y el rey Minos como toma estas medidas para castigar a Dédalo, quien pues bueno, a su vez con Ícaro comienzan a buscar esa forma de salir, Ujú, de poder salir de ese mismo laberinto que él mismo había construido y demás, ¿no? Eh, y bueno, aquí es cuando llega el momento en el que él comienza, a partir de su invención, a partir de su creatividad, a crear las alas, a partir de la cera, de las plumas y demás, y a pensar en esas ideas de salir, porque bueno, estaba todo rodeado por agua, ¿no? sí. Ujú, Eh, y claro, y él comienza a hacer estas pruebas y demás, y pues toma la decisión con su invención de salir y salir de este lugar. A lo que pues él sí le recomienda a Ícaro siempre el no volar muy alto del sol, ujú, porque bueno, el calor va a derretir las alas o la cera de las alas, ujú, ni tampoco muy cerca del agua porque la humedad también puede hacer ese efecto. Eh, y bueno, pues como que se dan a la mar, se dan al aire ujú, eh, y toman la decisión. Es en ese punto cuando Ícaro, pues viendo la facilidad o viendo la oportunidad de volar, que es algo que en la humanidad siempre ha sido, o bueno, mucho tiempo fue imposible ujú, pensarlo, pues se llena mucho de confianza y, digamos no sigue las recomendaciones de Dédalo y termina pues digamos teniendo el accidente y cayendo al mar. Y que es muy interesante también como tiene todo ese tema del volar, tiene relación incluso con la historia de la aviación y demás. También es ujú. muy interesante ver cómo ese miedo a volar y la necesidad de aventurarse pues también cambia un poco la historia. Entonces, bueno, no sé tú qué piensas también de esa confianza que pueda tenerse al momento de esa libertad, ¿no? Entre comillas, de alguna forma, porque la libertad está anclada también a las alas o a la cera que estaba sosteniendo el vuelo. Ujú. No sé tú qué piensas de esa falsa confianza ahí. Bueno, pues primero que yo creo que pues todos hemos sido Ícaro Ujú, alguna vez en nuestra vida, que no seguimos las indicaciones que nos dan nuestros padres. Y bueno, de hecho en este caso, pues no solamente era como un consejo del padre y ya, sino que él era el que había construido las alas y él era el que sabía cómo funcionaban, pero pues igual él decidió que pues tal vez era más inteligente y pues su ego y pues también como ese deseo intenso de libertad, como que le nubló un poco el tema del juicio, ¿no? Y bueno, para que quede claro, pues Ícaro es el hijo de Dédalo y, y pues yo creo que, por ejemplo, yo he sido Ícaro muchas veces en mi vida y no solamente no he seguido instrucciones de mis padres, sino instrucciones en muchas otras cosas de la vida. Pero bueno, esto es algo que vamos a ver luego, pero no siempre es necesario seguir las instrucciones. Y a veces cuando nos salimos un poco de esa caja es cuando realmente aprendemos las verdaderas lecciones de la vida. Pues a veces a la mala, quisiéramos no aprender a la mala, pero a veces hay lecciones que solo se aprenden así, ¿sabes? Y también a veces las advertencias no son reales, son como miedos que nos impone la sociedad y nos imponen nuestros padres. Entonces, pues bueno, está esa dualidad, ¿no? sí, totalmente. ¿Y tú has sido Ícaro alguna vez en tu vida, Cris? Sí, creo que muchas veces, pero justamente también me ha pasado eso, ¿no? A veces hasta que no te golpeas o no te estrellas, pues no aprendes de tus errores. Digamos que no es el ideal, pero sucede todo el tiempo. Tienes como que caer para levantarte luego.
Entonces, sí, digamos que desatendí muchos consejos, recomendaciones de mis papás. Claramente también habían algunos consejos y cosas más que de pronto eran un poquito más allá, era como por el gusto también del control. Del control, sí, sí, cierto. Pero, pero sí, digamos que muchas veces terminé estrellándome con el muro cuando me habían dicho te vas a estrellar. Ujú, Eh, pero creo que es necesario, creo que también es del crecer, del aprender. eh, y de aprender de los errores. Creo que si uno no aprende de los errores no va a lograr ser mejor. Y ujú, si todo el tiempo te va bien y todo el tiempo sigues solo la línea o el camino que está delineado, pues no vas a salirte nunca de esas de esa visión que tienes o de esas cuatro paredes que te rodean. Entonces sí ujú. creo que a veces es necesario ser un poco rebelde. eh, e intentar ir por esa libertad. Claro, asumiendo también las consecuencias que pueda llevar eso a cabo. Eso Ujú, sí es muy importante tenerlo en cuenta. sí, Pero sí creo que todo eso tiene esa relación incorpórea del buscar más allá. Y creo que el hombre en su naturaleza siempre ha sido eh, una, un humano, una persona que busca poner sus límites a prueba, ¿no? sí, Bueno, entonces retomamos después retomamos. de un pequeño inconveniente técnico. Sí, no, no faltan, es nuestro primer Sí, sí, podcast. sí. Es una curva de aprendizaje Ajá, sí. para los dos. Entonces, la pregunta en la que estábamos anteriormente era, pues bueno, que qué hace que un consejo parezca una limitación en vez de una guía. Cuando Ujú. alguien te da un consejo, pero sientes que no es así, eh, y sientes que tienes que ser rebelde y no ir por ahí. Bueno, se siente más como una limitación cuando es una imposición, como tú tienes que. em, Mientras vivas en esta casa y en este techo, tienes que. Entonces, cuando está la palabra tienes que, yo creo que es cuando se siente más una imposición y no como un consejo, ¿sí? Uno con las cosas que le dicen, por ejemplo, los amigos, uno la siente más como un consejo que cuando le dicen los padres o pues figuras de autoridad. Es más así cuando se siente una limitación y cuando se dicen de mala manera, ¿no? Como más un regaño, como, pues es que a ti siempre te pasa esto, tienes que hacer esto así, así, así. Entonces a uno le entra muy mal, eh, pues algo dicho desde un regaño o de pronto desde los gritos. En cambio, cuando es algo dicho desde el amor, como yo lo hago porque te amo, porque es por tu bien, porque yo sé que si cometes este error, pues esto te va a marcar permanentemente en la vida. Digamos que uno tiende a ser un poco más receptivo y a escuchar más. Ujú. Entonces es más así cuando lo veo como una limitación. Sí, yo creo que es muy similar. Cuando es una orden, como que no quiere seguir esa orden. Y creo que la base de todo parte desde la comunicación y la forma como te lo dicen. Eh, Creo que esa es la diferencia entre la autoridad de unos padres y también la fraternalidad que puedas más bien sentir cuando alguien te da un consejo. No desde el control, desde la prohibición, sino también desde esa fraternalidad. Entonces, como que, también como que a veces cuando te dicen, pues si quiere, hágalo. Sí, Y entonces uno ya lo duda más porque también te dan como la oportunidad de hacerlo, de ¿sabes? Como que equivocarte, sí. sí. Entonces como que, ahí como que lo piensas más cuando es algo así. Entonces, no, mejor sigo el consejo porque me dio la libertad de escoger también. Ujú, Entonces, como que, entonces, creo que desde ahí parte de esa cuestión de autoridad, del control, eh, y la amigabilidad con la que te puedan dar un consejo o una recomendación. Creo que ujú, eso es lo importante también, saber medir hasta dónde vamos, cuáles son nuestras capacidades, nuestras cualidades y qué consecuencias deberíamos asumir sin caer en el error de dejarnos llevar por las consecuencias siempre, de pensar que ujú, todo va a estar mal, de que todo puede salir mal, sino más bien confrontando y sabiendo que hay cosas que pueden pasar, riesgos y peligros, pero sin caer también en el miedo, que creo que también eso nos cohíbe muchas cosas, nos detiene. Entonces siempre es importante tener
siempre esas fuentes cercanas que nos den consejos y tomar lo mejor de cada una para tomar la mejor decisión que podamos tener. Ujú. Y a partir de eso, pues que sea una decisión propia, no una decisión impuesta. Y eso va a ser más fácil que si algo sale mal, sepas que fue por tu culpa, que fue tu decisión, Ujú. pero como que de alguna forma no vas a culpar a nadie más por lo que pasó. Eh, Creo que esa es la importancia también y la relevancia de saber distinguir esas cosas al momento de tomar una decisión. Sí, sí, importante todo eso que dices, como tomar responsabilidad de tus propias decisiones. Ahorita lo que dijiste me hiciste acordar esa frase típica de los papás como, bueno, vaya, hágalo, pero luego no venga aquí Sí, llorando a decirme o a pedirme plata o así. sí, Y entonces cuando le dicen a uno eso, uno dice como, uff, sí, si ya no sí, puedo contar con mi papá o mi mamá, si me equivoco en esto, de pronto mejor no lo hago. exacto, sí, Sí. tal cual. Sí, es como que quiero salir, pero está lloviendo. Pues sí, pero quiero salir. Ujú. Bueno, vaya, mójese. Y uno, Sí, ahí ya no le pareció tan buena la idea. sí, como que, no, ya no. Sí. Entonces Ujú. creo que siempre va por ese lado. Entonces, antes de continuar, quería como hacer una cita de Albert Camus en un libro del hombre rebelde, la cual habla un poco del tema de la libertad. Y bueno, lo que él dice es que la única manera de lidiar con este mundo sin libertad es volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión. Entonces, bueno, creo que es importante ver ese punto de libertad, de cómo lo afrontamos en el día a día y cómo se diferencia el concepto de libertad de hacer desobediente, Ujú. que siento que es distinto, aunque a veces parezca ser lo mismo, ¿no? El hecho de soy libre porque desobedezco lo que mis papás o las normas que me quieran imponer, y siento que a veces caemos en ese error de creer que ir en contra de la normatividad o ir en contra a veces de las cosas establecidas es libertad y siento que no es ahí. O sea, siento que más allá de los temas de anarquía y demás, no se puede creer que el hecho de ir en contracorriente de algo siempre eh, nos va a dar algo de libertad, sino más bien que podemos caer en la ignorancia al momento de ir en contra de todo, ser el contra todo y caer, pues, digamos, en errores o consecuencias, pues, muy, muy críticas. Eh, por ese concepto o falsa libertad, ir en contra de todo o desobedecer todo, creo que no es el camino. ¿Tú qué piensas alrededor de eso? Bueno, cuando estabas diciendo que pues ya llegar al punto de desobedecer todo, pues no es el camino, pues tienes razón, yo creo que incluso esa desobediencia constante puede llevarte como a una cárcel, como Ujú, esa, o sea, suena irónico, pero esa propia anarquía hacia todo te puede llevar a una cárcel que al inicio era la que estabas intentando combatir. ujú. Y, por ejemplo, hay una película que se llama SLC Punk Ajá, sí, y si te la has visto, sí. buena. Y pues, bueno, voy a hacer un poquito de spoiler acá, pero pues igual sí les recomiendo que se la vean. Básicamente, pues es la vida de un chico que, pues, como dice la película, es punk. Y pues él va en contra de todo, ¿no? Del Ujú, sistema, del trabajo, y entonces él lleva una vida muy desenfrenada. Y como mientras se va desarrollando la película y él va analizando como a sus amigos y a las personas que lo rodean, se da cuenta que esa vida que él lleva tan desenfrenada de fiesta y de alcohol y de promiscuidad también es una cárcel. ujú, Y también le distrae como al movimiento punk de su objetivo verdadero, que pues son objetivos muy políticos, yo creo que pues casi todos los conocemos. Y pues es irónico porque este chico es hijo de un abogado, de un señor que es como súper puesto, súper decente, súper todo, que nadie imaginaría que ese chico pues con cresta y todo era el hijo de él. Y al final se da cuenta que la única forma de atacar el sistema no es desde afuera, sino desde adentro. ujú, Entonces, el que tenía que hacer, ponerse a estudiar ciencias políticas, conocer cómo funcionaba todo este tema político, pues para él abogar esas ideas por las que estaba peleando en su movimiento. Entonces, como que
tiene que ser un equilibrio de las dos cosas, como que igual él metiéndose en el sistema, entre comillas, eh, no dejarse llevar del todo, porque pues todos sabemos que los políticos son corruptos, la política en general es compleja, pero sí dentro de él seguir llevando como esa rebeldía, como Ujú. seguir siendo un poco punk, así te seas un abogado, ¿sí? Totalmente. Entonces es como un equilibrio entre esas dos cosas y pues lo que yo le estaba comentando a Chris antes de que tuviéramos problemas técnicos, que a veces pensamos que somos 100% libres y es imposible ser 100% libres. Siempre necesitamos un poco de guía, necesitamos un poco de reglas para algunas cosas e incluso a veces seguir las reglas o tener, por ejemplo, un sistema dentro de nuestra vida nos da libertad, irónicamente, porque pues como que sentimos ese sentido de un poco de control, de que sabemos hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, pues bueno, eso opino, no sé si fui clara No, con mi sí, opinión. perfecto. Y de hecho es muy buena película, ¿no? El Mm. actor es el mismo de Shaggy, ¿no? De Sí, Scooby-Doo. ajá, sí, Es muy buena esa peli. buena, buena. Y sí, justamente creo que pienso lo mismo, que la libertad no se convierta en un tema de ser ignorantes, de no conocer las cosas o porque no estamos de acuerdo con algo significa que no podamos entenderlo. Creo que es importante, sobre todo para ir en tener una opinión acerca de algo, primero debes conocerlo. Y creo que a veces todos caemos en el prejuicio de criticar algo sin conocerlo en profundidad. Entonces, aunque tú tengas una libertad de opinión, aunque tú tengas una libertad de pensar y tener una cuestión, siempre es necesario como tener esa parte crítica del saber argumentar también por qué no te gusta, por qué no está, digamos, en relación con lo que tú piensas. Eh, y justamente creo que eso es lo que ganamos cuando escuchamos a nuestros padres o a cualquier persona que quiera darnos una recomendación, el conocer pues también cuál es la visión de esa persona, la perspectiva y por qué me está contando o dando esa recomendación, qué le pasó a Mm, esa otra persona para también yo tener en cuenta qué me puede pasar a mí. O en ese caso, pues aprender también de él, así como también aprendemos de nuestros propios errores. Entonces creo que eso es la relevancia también de conocer. Creo que yo, y digamos, esto es una idea alterna del mito y la historia de Ícaro, que si Ícaro hubiera tenido más conocimiento alrededor de cómo se realizaron las alas y la cera y demás, pues digamos, teniendo más conocimiento alrededor de ese tema, no hubiera de pronto pecado de confianza, en la confianza de volar muy alto. ujú, Cierto que también, pues, hay algo como implícito ahí de la pasión, de la emoción también de los momentos, eh, que no sé, tal vez puede pasar en lo cotidiano, que tú sabes, te estás tomando una cerveza y sabes que ya estás como en el límite, pero igual sí. te tomas la otra, entonces eso, como que también de la emoción o el disfrute, puede llevarte a cometer errores y, digamos, tener consecuencias por pasar esos límites. Entonces creo que sí es necesario también tener esa, ¿cómo se diría? Esa templanza o esa frialdad, también esa cabeza fría para tomar Ujú, las decisiones en momentos que pareciera que lo único que quieres hacer es seguir. Debes saber cómo tomar una pausa y repensar, ¿no? Creo que eso es muy, muy necesario en este tema sobre todo en momentos así de mucho movimiento, de dar una vida cotidiana muy rápido todo el tiempo. ujú. Es necesario a veces como respirar hondo, tomar Sí. una decisión, repensar las cosas y bueno, volver a medir en lo que vas. Eh, ¿Cómo crees que se afecta esa confianza cuando los padres intentan infundir esas ideas en los hijos o dar recomendaciones o cuando un hijo no quiere o seguir esas recomendaciones? ¿Crees que la confianza a nivel familiar ahí se pierde por esas restricciones a veces? Yo creo que el hecho de que pongan una idea, de que me pongan una orden y no puedes salir con tus amigos el fin de semana, si hay Ujú, hace que haya un deterioro
a veces en la relación entre padre e hijo, ¿no? Sí. Eh, como que no me dejaste salir este fin de semana y bueno, de pronto cuando uno es más joven es todavía más temperamental, entonces Ujú. uno está en desacuerdo con todo, hace mala cara 3 días, no baja a comer, bueno, al final pues terminas bajando a comer porque no eres grande Sí. y terminas accediendo porque bueno, no tienes otra manera, Ujú. pero creo que sí es importante ese tema, ¿no? Como a veces la pérdida de confianza se da no por esa imposición de órdenes, sino tal vez por la falta de comunicar mejor las cosas, eh, de saber dar un consejo y no una orden. Ujú. Entonces creo que es importante eso, ¿no? Como cómo mantienes la confianza en decisiones que pueden ser tan difíciles y sobre todo pues con hijos que todo el tiempo buscan tener su propia forma de pensar versus la forma de pensar de los padres, ¿no? Ujú. No sé, ¿te pasa alguna vez que esa confianza se vio afectada? Sí, sí, claro. Pues, o sea, en lo que estás diciendo, de que a veces cuando ya hay demasiadas prohibiciones, se afecta, por ejemplo, la confianza de tú como hijo de contarle cosas a tus papás. Y entonces cuando ya se quiebra esa confianza es cuando empiezas a decir mentiras o hacer cosas en secreto, porque sabes que tus papás te van a decir que no a todo Ujú, y no te dan una explicación, que de hecho es algo muy importante que estabas mencionando cuando estábamos en la anterior pregunta, ujú, de que, por ejemplo, si Dédalo le hubiera explicado bien a Ícaro cómo funcionaban las alas, por qué se iban a derretir si iba muy cerca al sol, pues él le advirtió como que ujú, eso podía pasar, sí, pero yo siento que no le dio como suficientes datos, como mira, yo la construí, la hice asá, la talla ujú, asá. Entonces yo creo que si lo hubiera explicado con más minuciosidad cómo había hecho todo, hubiera sido más probable que hubiera hecho caso. Entonces yo creo que si a uno los papás le explicaran por qué no puede salir a tal hora, por qué no puede hacer esto, y la explicación no fuera solo pues porque yo le doy de comer, porque yo pago el colegio, porque yo pago las cuentas, normalmente esa era la respuesta, ¿no? sí, Y pues dentro de la cabeza de uno, cuando pues uno es chino, pues eso como que no tiene lógica, ¿sí? Uno dice ujú, como, bueno, pues sí, pero ¿por qué? exacto, Y incluso a veces los papás se ponían bravos cuando uno le preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué yo digo? sí, ¿Sí? Entonces yo creo que para reparar esa confianza es importante que nuestros papás nos expliquen por qué toman ciertas decisiones, por qué nos dicen ciertas advertencias, y así es mucho más fácil construir como esa confianza padre e hijo y que sea una relación mucho más sana, no solamente una relación de poder, ¿sí? Porque cuando se vuelve una relación de poder es cuando pues ya como que se rompe ese vínculo de la confianza. sí, ¿sabes? Y incluso pues romper ese vínculo es completamente difícil, ¿no? Esa relación padre-hijo y como que cuando estás en desacuerdo, mira que se vuelve un extremo, ¿no? El padre que de pronto se preocupa mucho por el hijo Ujú. o el padre que deja que también el hijo aprenda de sus errores, ¿no? Ujú. Que muchas veces también cuando comete los errores también le duele mucho al padre, ¿no? Sí. Venía a mi mente la frase de Jesús de Padre, ¿por qué me has abandonado? Ujú. Y, y me llama mucho la atención eso, ¿no? Como que igual que igual pueden dejarte que te estrelles, pero muchas veces también eso les afecta demasiado a ellos. Mm. Pero a veces es el único camino también, que Sí. aprendas de tus errores. Entonces me parece muy llamativo ese tipo de relaciones como, pues sí, como solidifican tu carácter, ¿no? Y hacen que seas una persona con determinados valores y creencias. Ujú. Entonces, me parece muy, muy interesante ese tema. Sí, digamos que quiero hilar un poquito eso con la siguiente sección de la que queríamos hablar, que es el equilibrio entre la prudencia y la libertad. Ujú. Em, y pues básicamente es cuándo debemos escuchar y cuándo debemos atrevernos, que es como la gran pregunta que todos tenemos en nuestra mente, cuándo debo escuchar a mis padres o cuándo me debo atrever, o cuándo debo escuchar a mis profesores o cuándo me debo atrever. Em,
y es eso, o sea, como a veces sí necesitamos cometer nuestros propios errores, así como lo estabas diciendo, y estar hundidos en el fango y decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y luego uno se pone a pensar y es como, pues porque él me dijo que no y, Sí. y pues yo ya me metí en esto y es mi culpa, ¿sí? Ujú, Entonces, por eso es importante hacernos esa pregunta de hasta cuándo debemos escucharnos a nosotros mismos y hasta cuándo sí debemos escuchar un poco esa voz de la experiencia. ujú. ¿Mm? Sí, es reunir también todas esas recomendaciones y consejos y evaluar cuál es la mejor decisión acorde a ti, ¿no? ¿Cuál es Ujú, la que más se acomoda con tu perfil, con tu forma de ser? Eh, sí, pues, sin dejar atrás también esa prudencia de que, bueno, tengo que asumir ciertos riesgos, pero y no puedo irme tan de frente. Voy a hacerlo, pero tengo que ir con estos riesgos calculados. ujú, Y tengo que aprender de las experiencias de las personas que me rodean. No puedo volver a cometer esos errores que ya sé que existen y que me han recomendado no tener, sino vamos a hacer simplemente siempre el mismo error, vamos a caer siempre en la misma parte, entonces es importante mantener ese aprendizaje continuo, pienso ujú. yo. Entonces, para ir dando un poco cierre y demás, ¿cómo crees que los padres pueden fomentar el aprendizaje en los hijos, dando esas recomendaciones y además sin que se vuelva algo contraproducente, sin que se sienta como una orden, siempre buscando como el bienestar eh, pues del hijo, del familiar que está aconsejando, cómo no caer en esa orden o forma de imponer las cosas a los demás. Bueno, pues yo creo que primero y lo más importante es no caer en estos juegos de poder, de las típicas frases que pues hablamos durante todo el episodio de mientras tú vivas en esta casa se hace lo que yo diga, o cuando el hijo pregunta por qué, pues porque yo digo, o pues porque yo soy su mamá, o yo soy su papá, no caer como con esas frases típicas porque pues primero eso no es una explicación y segundo, eso va a hacer que la persona automáticamente se cierre a lo siguiente que tú le vayas a decir. Entonces, importante que construyas como esa relación con tu hijo en donde puedas comunicarle porque ciertas decisiones son tomadas en el hogar y ciertas decisiones no son tomadas. Entonces, yo creo que ese sería como el punto de partida más importante. Otro punto de partida es tener reglas en el hogar claras, em, porque a veces como que los papás dicen como, pues es hasta las 10 de la noche y ya, y sí, y luego dicen como, bueno, lo vamos a bajar luego a las 9 y a veces un día le dicen a uno, no, hoy se me devuelve a las 6, ¿sí? Entonces como que cuando uno está en esa disyuntiva que no sé muy bien a qué horas tengo que volver o no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer, también eso como que desdibuja un poco la figura de autoridad, porque igual no queremos caer en esos juegos de poder, pero sí queremos que nuestros hijos nos sigan viendo como esa figura de autoridad y esa figura de respeto para poder tener una buena crianza al final. Entonces, sí tener reglas claras y tú mismo no romper esas reglas, porque si ya al principio le has dicho que volverá a las 10 y luego un día le dices que a las 6, tú mismo estás rompiendo una regla que tú mismo creaste, ¿sí? Exacto. Solamente porque estabas furioso con tu hijo ese día y pues no es una razón para, para desdibujar esas reglas que ya existían. Entonces, pues yo creo, esa sería la recomendación que yo daría desde mi punto de vista. Creo que dices pues una palabra que es súper importante, que es el respeto, ¿no? Ujú, Eh, y creo que a veces, claro, debe haber una autoridad en el momento de los padres con los hijos al momento de comunicar las cosas, eh, pero sin sobrepasar de pronto los límites, ¿no? De imposición, de volver toda una orden. Y claro, y no ir en contra del entender al otro, así sea el hijo.
Ujú, Entonces creo que es necesario siempre mantener ese equilibrio entre el respeto, en la comunicación, para que entienda que las cosas no siempre pueden ser como el hijo quiere, ujú, pero también siempre puede haber una negociación. También se debe mantener una buena comunicación para dar a entender las razones por qué no puede salir hasta las 10 de la noche o hasta las 6 o hasta las 8, eh, y como el saber comunicar de esa manera. Creo que lo importante es saber mantener ese respeto, y también mantener, digamos, la relación de amor que puede haber entre las dos personas, eh, para que las cosas sean bien dichas y no con palabras fuertes. Creo que esa es la diferencia entre un amigo y un familiar cuando ujú. se refieren a uno, eh, porque al final sientes que como que la decisión la tomas eres tú, pero la forma en que te lo dicen va a ser que tomes una decisión por ser rebelde, por ir en contra de lo que te están diciendo, o realmente porque sea la decisión que te parece a ti la más acertada. Entonces creo que es ese tema de fomentar también el libre albedrío, Ujú. pero que tú sientas que tomas la decisión, pero sabiendo las consecuencias y las recomendaciones que te dan de una buena manera. Entonces creo que siempre pues mantener ese tema del respeto es importante con los papás y con, bueno, cualquier persona en general, ¿no? Sí, y pues una última cosa con respecto a eso es también los papás darle un poco de libertad a sus ícaros, de que a veces se tienen que ahogar en el mar, a veces hay que dejarlos ahí que se ahoguen y pues ya, Ujú. luego ellos van a volver a revivir y, y van a poder utilizar su frase que les encanta de yo te lo dije. Ah, Sí. sí, a veces sí hay que dejarlos. Otras veces sí es muy importante que intervengan y que no dejen que los hijos metan las manos en el fuego, pero, o huelen muy cerca al sol. Ah. Em, pero a veces sí tenemos que darles como ese espacio de que cometan sus propios errores para que vayan desarrollando su personalidad. Sí, totalmente. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues queríamos dar como algunas cositas complementarias, alrededor del tema del día de hoy. Algunas canciones, música, libros en general que de cierta manera relatan un poco lo que hemos venido hablando, también del tema principal del día de hoy. Por ejemplo, a nivel musical, hay música que se ha inspirado en temas de Ícaro, Ujú, como por ejemplo una canción de Iron Maiden llamada Flight of Icarus. Es muy buena, es súper recomendada. Eh, También, por ejemplo, Ingrid Malmsteen, que es, bueno, uno de los músicos más influyentes desde el siglo pasado, que es Icarus Dream Suite, Op 4. Y una de una banda llamada Bastille, que es indie rock. No la tengo tan frecuente, digamos, fichada, pero tiene una canción también llamada Icarus. Entonces, hay como algunas recomendaciones alrededor del tema. Creo que Soda Stereo también tiene una canción sí, bueno, del dedicada. hombre alado, Sí. y demás, ¿no? Que es incluso en la ciudad de la furia que menciona este hombre alado, hablando de sus alas Ujú. y me verás caer sobre la ciudad de la furia. Ah, sí. Entonces, un poquito esas relaciones, a nivel artístico en la música. eh, no sé si también hay unas pinturas y obras de arte. Ujú. eh, y no sé si quieras comentarlas o las comento yo. Bueno, pues si quieres las puedo comentar yo algunas. Ujú. Bueno, pues está una que se llama La caída de Ícaro de Peter Bruegel, el viejo. Es una representación simbólica de cómo la vida sigue Ujú. mientras alguien cae. Y pues bueno, pues podemos poner una En la imagen de la, edición de la obra de pondremos arte acá. las Eh, imágenes. y pues siento que es una explicación de cómo es la vida en sí, ¿no? De que a pesar de que tú te equivocas o metes la pata en algo, igual los pájaros todas las mañanas van a seguir cantando, el sol va a seguir saliendo y todo el mundo va a continuar su vida normal, que no pasa nada si tú caes. Genial. Sí. Perfecto. Y algunos libros, bueno, recordar que el tema de Ícaro y el mito también viene en Metamorfosis de Ovidio. Allí está incluido el mito de Ícaro, por si quieren leerlo y conocer un poco más
a profundidad el mito y la leyenda como tal. También hay otro libro que es como una versión moderna del mito, que es Dédalo e Ícaro de Stephen Fry. Y un poco la recomendación que hemos hecho, que utilizamos la cita del hombre rebelde de Albert Camus, en el que pues, se discute esta rebelión de Ícaro también como un acto filosófico, un poco lo que hablábamos también de a veces tenemos que ir hasta el límite o queremos siempre sobrepasar nuestros límites para ponernos a prueba y demás. Y bueno, muchas veces se logran cosas maravillosas, espectaculares de romper, digamos, mucho de los récords o de los temas que se han hecho a nivel de una humanidad, Ujú. como también pueden tener consecuencias desastrosas como la de Ícaro. Sí. Eh, y algunas películas, finalmente, que también, digamos, juzgan esa relación entre el querer ir más allá, Ujú. eh, como lo es Black Swan o El Cisne Negro. Es una película brutal Sí, maravillosa. que Tiene demuestra el todo. esfuerzo de una bailarina, de cómo va hasta el límite por querer impresionar, o bueno, hacer bien su acto de cisne negro, pero cómo también llegar a esos límites puede desencadenar un sufrimiento detrás de eso, toda una explotación a nivel corporal y personal. Entonces es una película súper recomendada de Darren Aronofsky, que es uno de los directores favoritos. Eh, y otra de las películas es El laberinto del fauno. No, pues no habla directamente de Halo de Ícaro, pero sí tiene una estética y narrativa que pues recuerda como esos peligros de ser desobediente e ir más allá de las normas que a veces nos implantan o que nos quieren dar a conocer. No, y es hermosa esa película, estéticamente, el maquillaje, las tomas, todo, todo, todo. Sí, Sí. Guillermo del Toro es una cosa brutal. Bueno, pues la historia de Dédalo e Ícaro nos invita a reflexionar, pues sobre todo este tema de la libertad, ¿no? Como la libertad sin conciencia puede ser peligrosa. Y la pregunta que queremos hacerles y que se lleven es, ¿cómo podemos volar sin caer? Porque queremos estar siempre en la mitad. No volar ni tan bajito como para caernos y ahogarnos en el mar, pero tampoco volar tan alto para que nos queme el sol, sino encontrar ese equilibrio. Y pues queremos cerrar este episodio eh, también invitándolos a reflexionar sobre qué consejos hemos ignorado y de nuestros padres y nos hemos arrepentido. Eh, y pues nada, muchas gracias por acompañarnos en Oro Espiritual. Bueno, Violeta, igual los invitamos a que escuchen todos los podcasts que ya han salido, los realizados por mi tío Carlos, por tu papá Carlos, eh, en el que pues bueno, también se hablan de diferentes temas para Ujú. pensar libremente sobre todo y reflexionar. Entonces, esperamos vernos en una próxima ocasión, en un nuevo podcast hablando de este tipo de temas. Eh, y bueno, esperamos que les haya gustado el tema del día de hoy y el que vendrá también en las próximas oportunidades. Bueno, nos vemos.